Y bien, estamos con Pablo Bustamante, que es pues consultor, un hombre vinculado a la CONFIEP y en fin, a sus propias consultorías. Y también estamos con Pedro Cateriano, es un exdiputado y abogado, jurista, constitucionalista. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, han ganado los dos partidos que tienen más conexión con los sectores populares. En realidad es básicamente el resumen que se puede hacer de lo que tienen en común. Pero, claro, en esta segunda etapa van a tender a ir al centro los dos. De hecho, las declaraciones van en ese sentido. Humala, por ejemplo, acaba de decir en declaraciones a RCN que, no las tengo por acá, sí, que no estamos planteando una salida del modelo económico. Aunque un poco más adelante dice que hay un problema serio en la política económica y el problema serio es que no permite transformar el crecimiento en desarrollo, etc. Entonces hay una cierta contradicción, pero en fin, primera vez que dice que no va a salir del modelo económico. Se ha hablado de que habría invitado a Beatriz Merino, me dicen que no habría aceptado, no lo sé. Esta transformación, este cambio en Humala es auténtico. ¿Cuál es la opinión, Pablo? Bueno, Jaime, es un momento bien difícil, en verdad. Además todavía están las pasiones de la elección en los espíritus de los peruanos, y espero que en los próximos días se vaya calmando un poco todo este proceso. Y creo que los que tenemos oportunidad de conversar con el público a través de los medios, tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Entonces yo vengo siguiendo lo que propone Humala y compañía desde las elecciones pasadas, lo que está en blanco y negro y lo que han venido diciendo sus candidatos hasta ahorita, ¿no? Hasta el día de hoy inclusive, y proponen cosas que considero son tremendamente perjudiciales para la salud de la República, tanto en aspectos democráticos como en aspectos económicos. El Perú ha tenido 3 décadas perdidas. En los 60, 70 y 80 nuestro país estuvo totalmente estancado. Y estuvo totalmente estancado porque teníamos una prohibición de inversión privada en las regiones, en el campo, en la minería, en la pesca, en el turismo. Cosas que figuran ahora, ¿no?, en el plan de Humala. El cambio de constitución, si es que se pudiera hacer como lo plantean, que no es democrático, porque no es el proceso que está permitido en la Constitución, por lo menos paralizaría al país durante 2 años. En el Perú estamos invirtiendo el 25% del producto, debiéramos invertir el 30, el 35% del producto. Tenemos una gran oportunidad para salir de pobres. Somos un país pobre, producto de los errores de nuestra clase dirigente, de las políticas públicas que hemos tenido durante mucho tiempo. En los últimos años, como lo ha reconocido el Banco Mundial, hemos tenido una performance extraordinaria, especialmente en los últimos 10 años. Por supuesto que falta mucho por hacer. Hemos creado brechas sociales y económicas durante 30 años que hay que recuperar y hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, cuando yo veo un partido que consistentemente propone cambio de constitución, cambiar los contratos, cambiar las reglas de juego en la explotación de los recursos naturales, revisar los tratados de libre comercio y criticarlos duramente, además del tema de la libertad de prensa, que a mí no me corresponde analizar, no soy un especialista en el tema, yo claramente reacciono con muchísima cautela. Si a eso le agrego la presencia de personajes convictos y confesos de un marxismo, leninismo consuetudinario, ¿no?, como son pues Diez-Canseco, Lynch y Dahmer, yo tengo que llegar a una conclusión que hay un peligro objetivo, que además es lógico que pretenda ser velado, tapado, ¿no?, maquillado para llegar al poder, porque además este tipo de gente lo que busca es el poder para entronizarse en él y para asumir el control del país. ¿Para qué se quiere tener control
de los recursos naturales? ¿Para qué se quiere tener control de las telecomunicaciones y las cosas que están planteadas en su plan, si no es para desde el poder hacer la agenda que ya conocemos, se ha hecho en parte de América Latina, especialmente en América del Sur, ¿no? Además, hoy día el Perú tiene la posibilidad de financiar ese proceso. Es perfectamente posible recurrir a deuda externa, utilizar las diferentes reservas que existen de recursos, organizar una fiesta espectacular de 2 años, ¿no? Idiotizar, digamos así, a la población y después entrar en una agenda de cambio de constitución, reelección y todo lo demás. Yo veo con mucha alarma ese proyecto, lo sigo desde el caso pasado, han reiterado sus planteamientos en su plan de gobierno y tengo muchas dudas de que hoy día lo que dicen sea auténtico. Pero Cateriano, ¿tiene la misma percepción sobre este punto? Yo quisiera, si me permites una licencia, lamentar que las 3 candidaturas de la centro-derecha democrática nos hayan llevado a esta situación. Si se instaura en el Perú una dictadura, Toledo, Castañeda y Kuczynski tendrán una grave responsabilidad histórica, ¿no? Ojalá eso no ocurra. Yo coincido en parte con Pablo, pero también veo el otro lado. El otro lado tampoco nos da unas garantías suficientes a lo que tú denominas los demócratas institucionalistas, ¿no? Entonces, acá, ¿a quién le crees? ¿A la palabra del alcohólico o a la palabra del drogadicto? Así veo yo la cosa. Entonces, esta campaña... ¿Tú crees que Keiko Fujimori podría tener un proyecto autoritario? Mira, a mí, por ejemplo, el hecho... ¿O antiinstitucionalista? Pero no tengo mis dudas en todo caso. Y hay dudas razonables. Por ejemplo, lleva como vicepresidente de la República a un golpista, a Jaime Yoshiyama. Es un señor que dio un golpe de Estado, que refrendó la disolución del Parlamento, la intervención del Poder Judicial. Entonces, a mí eso me genera desconfianza. Entonces, ¿cómo generar confianza en ambos lados? Vemos que Humala está tratando de realizar una operación política para presentar a una persona como Beatriz Merino para no ser el Chávez, sino el Lula. ¿Qué cosa es lo que podría hacer Keiko Fujimori? No solo una alianza con Kuczynski y con Castañeda, que es lo más probable, sino también convocar a personas que generen esa credibilidad, personas respetables del sector independiente que ocupen, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, etcétera. Es una labor en la cual los 2 candidatos van a estar enfrascados. No solo el problema es de Humala, el problema también es de Keiko Fujimori. Entonces, es una situación sumamente grave la que hay. Yo no veo solo el peligro por un lado. Claro, desde el punto de vista del modelo económico, hay una continuidad con Keiko Fujimori, ¿no? Y es más, la prensa sostiene que el pueblo peruano ha votado contra el modelo económico y eso no es así, porque si hacemos una suma de los votos, los que realmente han cuestionado el modelo económico son los partidarios de Humala, pero el resto de agrupaciones y de candidatos representan esa continuidad. Entonces, de lo que se trata también es que se presenten alternativas para corregir ese modelo económico, no para destruir lo que hemos avanzado económicamente en el país. Y en eso gran culpa la tiene el arrogante y triunfalista Alan García, que ha recibido en estas elecciones la sanción que merecía, ¿no? Este triunfalismo que estamos... Y bueno, y hay un sector importante de la población, los menos favorecidos, los más pobres, que esta supuesta bonanza y la propia acción política, lo que mencionaba Rey, tú puedes... ¿La bonanza es supuesta? No, lo de la supuesta acción, lo de la inacción política, no, lo de la bonanza es cierto. No, la inacción política de García, ¿no? Si lo comparas con Fujimori, la gente, ¿por qué votó por Fujimori? Porque Fujimori viajaba a la provincia, estaba, ¿no? Acá ha sido casi un rey borbónico este señor, ¿no? Sí, pues, es verdad. Entonces, eso ha ayudado a dinamitar la situación. No se puede criticar a García en el tema de la orientación económica, que ha sido... Se ha olvidado el pueblo. Exacto.
Pablo. Mira, Hace tiempo que se ha olvidado del pueblo. En la línea de lo que está diciendo Pedro, en verdad, también a mí me causa desconfianza cuando en los medios se nos miente, ¿no? Se nos dice todos los días que 1/3 de la población quiere un cambio radical. Hay una encuesta de apoyo que dice que el 37% de los peruanos quiere un cambio radical. Pero 31% es. Bueno, acá tengo 37. Pero cuando bueno. se le pregunta qué cosa es un cambio radical, ¿no? La gente dice que mejoren los servicios de educación, que sea más eficaz para combatir la corrupción, que se den leyes más favorables a los trabajadores, que se combata la delincuencia, que se garantice abastecimiento de gas, que mejore la salud. Eso no son cambios radicales. Solamente el 5.3% dice que se nacionalicen empresas que ahora son extranjeras, ¿no? O que se estaticen empresas que ahora son privadas, el 3.7%. Entonces, no es verdad que la población quiera un cambio radical. La población está influida además por nuestros jóvenes, que han estado pensando en irse del Perú en una proporción espantosa, de 87% hasta hace pocos años. Hoy día eso ya no se da, en parte por la crisis, en parte porque el Perú está mejorando y hay oportunidades de trabajo en casi todo el Perú, ¿no? Han mejorado los ingresos en forma sustancial de las familias pobres y de las familias rurales. Ahora, por el otro lado, efectivamente, yo entiendo que Pedro diga que hay preocupaciones, pero también yo veo cosas objetivas, ¿no? Que desdicen un poco de acusaciones temerarias que se hacen. Cuando hubo el autogolpe, Keiko tenía, no sé, pues, si 16 o 17 años, ¿no? Cuando se trató de la reelección, ella firmó contra su padre, ¿no? Se opuso a Montesinos en los últimos años. O sea, sí ha dado gestos en su momento, ¿no? Que desdicen de esas acusaciones. O cuando su padre se queda en el exterior, ella se queda a enfrentar la situación, que también muestran una mujer con carácter. Entonces, creo que las acusaciones, por ejemplo, como acaba de decir este señor Gamarra, creo que es, de que es el gobierno de la corrupción o el partido de la corrupción o cosas así, hacen ver que hay pues un esfuerzo absurdo y exagerado por destruir y debilitar un planteamiento que yo creo que no merece esos calificativos. Pero, por ejemplo, hasta la semana pasada Keiko Fujimori ha estado defendiendo el golpe de Estado, ¿no? Entonces, eso genera unas dudas razonables, ¿no? Tú no puedes defender bajo ninguna circunstancia el rompimiento del orden constitucional. En eso no hay que transar. El drama de este país han sido... Yo estoy de acuerdo. No, pero yo tengo que hablar, déjame terminar, pues. Sorry. El drama de este país han sido los golpes de Estado, el ejercicio de la fuerza bruta, la arbitrariedad, la destitución de los jueces, la corrupción. Hay que parar eso. Entonces, en lo personal, a mí me genera una desconfianza una candidata que hasta la semana pasada justificaba el golpe de Estado. Y respecto del tema de la corrupción, bueno, habrá que esperar qué personas presentan, no solo Keiko, sino Humala también. Por ejemplo, Humala, ¿a quién va a presentar como candidato para ocupar la presidencia del Banco Central de Reserva? Es un tema que habría que exigirles de una vez que presente el nombre. Igualmente, en el tema de lucha anticorrupción, ¿va a tener un SAR anticorrupción Keiko Fujimori? Que presente el nombre de esa persona, para que se vayan aclarando las cosas. Porque el tema también, Pablo, ¿qué va a pasar con Montesinos? ¿Va a empezar a hablar Montesinos? ¿Va a haber amnistía política? ¿La gente va a salir de las cárceles? Son preguntas y temas que pueden generar un ambiente de inestabilidad política. Bueno, no te lo dice un enemigo del modelo económico. Yo creo en esto, como tú sabes, en una economía de mercado. Creo que esto ha rendido sus frutos, pero creo en el Estado de Derecho, creo en el respeto de la Constitución, creo en la libertad política y en la libertad económica. Yo también, y creo que el Perú no está para aventuras políticas de ningún tipo, ¿no? Yo creo que estamos yendo por un muy buen camino en construcción de democracia y construcción de mercado. Claro, por eso hay que exigir garantías ambos, efectivamente, ¿no? Sin embargo, estos nombramientos anticipados no nos dan ninguna garantía. Creo que tenemos que hacer un análisis mucho más profundo. Y evidentemente entiendo que sea difícil para algunas personas, ¿no? Ahora, ese proceso del golpe fue pues aceptado y apoyado por el 90% de la población en su según momento. Las encuestas. Sí, pues según las encuestas ya sabemos que funcionan, ¿no? Y no somos candidatos para negar que el valor de las encuestas. Pero
A mí siempre me sorprende, ¿no? Somos admiradores de la Revolución Francesa, por decir algo, ¿no? Pero no podemos entender que una gran parte de la población que veía a un país absolutamente destruido y sin futuro haya apoyado ese proceso, ¿no? Entonces, son circunstancias muy particulares que creo que hay que analizarlas en su contexto y que no pueden ser traídas al presente. Creo que no nos podemos confundir en eso. Hoy día tenemos que ver qué hay que hacer para el futuro. El Perú tiene una gran oportunidad de salir adelante, tenemos que aumentar la inversión. Hoy día no es inversión extranjera la que está primando, estamos invirtiendo 35.000 millones de dólares por año y de ellos solamente 6.000 o 8.000 son de inversión extranjera. Es inversión de los peruanos que están por primera vez en mucho tiempo teniendo fe en el futuro. Entonces, un proceso que desquicie la construcción de confianza sería nefasto para los pobres. Por otro lado, me ha gustado mucho, ¿no?, que Keiko asuma el compromiso de apoyar Sierra Productiva. Grave error de García no haberlo hecho, porque han podido disminuir la pobreza altoandina a 4.000 metros de altura de por lo menos 400.000 familias en este gobierno, y no les dio la gana de hacerlo, lo que es más, lo combatieron. Y los aliados de Humala también lo combaten, como Javier Descanseco, con quien yo he debatido en Cajamarca sobre este tema hace un par de años, y es enemigo rotundo de este programa. Inentendible, ¿no? Bueno, 30 segundos. No genera confianza, ¿no? Una persona que admira la revolución cubana, a la dictadura de los hermanos Castro a estas alturas, no. Pero el tema es Estado de Derecho. Así es. Libertad económica y libertad política. Eso es. Muy bien. Muchas gracias a Pablo Bustamante y Pedro Cateriano por esta discusión tan interesante, tan inteligente sobre las disyuntivas que tenemos que enfrentar en los próximos 2 meses. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.